Hola a todos, ¿cómo están? Este es nuestro primer intento, nuestro primer esfuerzo para hacer este programa que queremos llamar Dudas en Serio. Yo soy Juan Manuel, ella es María. Como se pueden dar cuenta, pues somos una pareja, estamos casados y pues nos hemos dado cuenta y nos gusta compartir ideas pues, sesudas, ¿no? Nos damos cuenta a veces medios de comunicación masiva, redes sociales, etcétera, pues se plantean muchas cuestiones, ¿no? Seguramente se habrán topado con comentarios y discursos de Facebook que nunca llegan a ninguna conclusión y que la gente se enoja, lo mismo que en WhatsApp, en Twitter ni se diga. Y hay pues cuestiones en las que, pues sí, a veces la gente se juega sus principios, se juega como su valía de decir, es que yo sí sé, y entonces como yo sí sé, puedo decir tal o cual cosa que pues otras personas seguramente son ignorantes, ¿no? Lo que queremos hacer aquí es explorar preguntas interesantes, preguntas de sentido, preguntas un poco picosas, por decirlo de alguna manera. Y pues nada, ese es el esfuerzo que queremos hacer y vamos a ir llevando este podcast hacia ese sentido. Tenemos muchas ideas de cosas muy padres que podemos ir platicando en el camino. Y pues bueno, nos encantaría que también puedan interactuar con nosotros en el sentido de pues que comenten, que hagan más preguntas. Creo que lo que comentamos aquí solo es una embarradita de temas súper interesantes y que podemos seguir dialogando, siempre y cuando pues tengamos esta disposición en la que María siempre ha sido muy enfática, de decir, el diálogo tiene que ser ameno, tiene que ser respetuoso, hay muchos valores que tiene el tema del diálogo. Iremos viendo seguramente en su momento. Sí, y justamente algo que con lo que queremos comenzar es planteándonos un poco esta situación en la que regularmente encontramos que se encuentra la iglesia con la religión con la ciencia, y es en un tema de conflicto. Queremos pensar un poco acerca de esto, llegar a decir, ¿será que esto es verdad, no? Y un poco nos estamos basando acerca de algo que hemos escuchado bastante, que es la ciencia ha sido perseguida, bueno, los científicos han sido perseguidos por la iglesia a lo largo de la historia de la humanidad, y de hecho eso es lo que había impedido que se desarrollara la ciencia, ¿no? Esto es algo que nosotros pues queremos dialogar hoy. Sí, un argumento de decir, bueno, al día de hoy que hay menos represión religiosa, hay más desarrollo y florecimiento científico, ¿no? Que sería como una conclusión, pues que nosotros creemos que no es real y que pues queremos discutir, irnos un poco atrás y explorar un poco en el tema, ¿no? Sí, y bueno, justamente queríamos comenzar haciendo la distinción, ¿no? O sea, yo pienso, a ver, primero distinguir, ¿no? Las distinciones en general de cada lado, ¿no? Distinguir religión y fe, que no son exactamente lo mismo, y distinguir ciencia y razón, ¿no? Por otro lado. Entonces, creo que hoy nos vamos a detener un poco más en el diálogo acerca de iglesia o religión y ciencia. Creo que es algo que vamos a hacer hoy más o menos, ¿no? Sí, y entrando en ese tema, si hablamos diferencia, vamos a hacer esto muy rápido, no lo vamos a hacer tan de diccionario, pero sí que nos sirva de base para platicarlo. Distingamos que la fe es un tipo de creencia que tenemos y puede ser de diferentes formas. No toda la fe es de tipo religioso, pero sabemos que hay un grupo de la fe o las creencias en un grupo muy grande. También se encuentran dentro de la religión o las religiones. También hay la fe que podemos tener en pues, nuestra mamá cuando nos dice que el sartén está caliente, que también es un tipo de fe, aunque yo no lo haya comprobado exactamente porque yo no estoy ahí, no siento el calor, pero es un tipo de fe. Normalmente empatamos la fe con la creencia religiosa. Ahora, la creencia religiosa es la que ya sigue ciertos postulados, principios morales, pues sí, principios morales de comportamiento y de creencias que ya después quizá veremos más adelante, metafísicas, pues, dan sentido a las personas, a sus decisiones y a su actuar. Exactamente, y la ciencia, podemos decir, ¿será que la ciencia no tiene, pues, fe? Esta es una pregunta seria, una duda en serio. Si realmente la ciencia no asume nunca nada de fe,
Pues hasta donde yo sé, o sea, te voy a decir, yo he escuchado que hay un término que es la fe científica o la fe en la ciencia. Y quizá tú aquí me podrás decir que sí o que no, pero por ejemplo, a mí, y de hecho esto es un tema de discusión también muy común, ¿no? Oye, el hombre fue a la luna, ¿no? Claro. Digo, científicamente podríamos decir, pues sí, sí fue, ¿no? Hay video, ahí tenemos evidencia audiovisual, existe cierta tecnología, cierto desarrollo, una carrera tecnológica entre los soviéticos y los americanos, etcétera. Pues sí, pero yo tengo fe en que sí se hizo, pero pues hay argumentos a favor y en contra de que se hizo el alunizaje. Para mí, a cierto punto, es una fe científica. Puede decir, no, pues sí, existen estos argumentos, estos principios que permiten que una persona en 1969 fuera a llegar a la luna, bajara, etcétera. Pues sí, me parece racional, pero pues yo no estuve ahí para verlo. Sí, exacto, parece razonable. El punto es que justamente lo que sucede en la ciencia es que, digamos, nosotros no podemos comprobar todo. Incluso lo que sucede es que los mismos científicos creen o tienen fe en lo que proponen otros científicos de otras áreas, o incluso los científicos que han estado antes de ellos, ¿no? Sí. Le confían, digamos, la explicación a los que vinieron antes, o si están hablando de otras áreas, pues a las autoridades de otras áreas. Y yo creo que por más que estudies, tampoco, o sea, es un gran científico encumbrado, difícilmente vas a irte a hacer todas las demostraciones matemáticas, físicas, etcétera, etcétera, de todos los que te antecedieron. O sea, Claro. Tienes que partir mínimo de una regla matemática básica. Yo no soy letrado en matemática, pero si yo me fuera a tener que demostrar todos los postulados matemáticos de todos los que me antecedieron para poder después de hacer un postulado, o sea, de alguna manera yo ya voy a crear a partir de lo que esta persona hizo. Entonces yo tengo fe en lo que él hizo, y lo que la gente dice y valida eso que él dijo, pues me va a servir de base. Exactamente, creo que la fe es algo que en la ciencia se toma como algo cotidiano, e incluso nosotros en nuestra vida, tal vez nosotros decimos, bueno, yo no soy ningún científico, yo nada que ver, o sea, sí fui a la escuela, lo que sea, pero yo no soy ningún científico, ¿no? ¿Qué tiene que ver la fe conmigo? O sea, además yo no creo. Sí, bueno, pues claro que tiene que ver, porque justo como decía Juan Manuel, o sea, yo le creo a mi mamá, ¿no? Yo creo que es mi madre, ¿no? No solamente, digamos, bueno, uno puede decir, bueno, sí me parezco, ¿no? Tengo su nariz, tengo sus ojos. Es decir, hay cosas que me confirman aquello que ella me está diciendo, pero finalmente ella me lo ha dicho. Digamos que yo no estuve, o sea, estuve, pero yo no tenía la conciencia que tengo en el día de mi nacimiento, ¿no? O lo mismo con mi hermano, o lo que sea. Empezar a decir, bueno, realmente la fe es algo cotidiano, es algo natural al hombre, confiamos en los demás. Por eso se dice generalmente que el hombre es un ser de fe, un ser que confía en el otro. Y muchas de sus relaciones son esto, es un confiar. Cierto. ¿No? Sí, y chistoso, ¿no? Porque, digo, ahorita estamos hablando de un tema que, pues, digo, no sé si algunos de ustedes no vean pues, tan claramente como a nosotros nos parece en este momento, pero de todas maneras existe un conflicto, y lo que queremos poner aquí en la mesa es el conflicto que existe y que vemos entre los que dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el conocimiento científico históricamente se vio aplastado por una fe religiosa, particularmente de la Iglesia Católica, porque este conocimiento científico estaba en contra o retaba al conocimiento de la Iglesia Católica hacia Papa, los cardenales, ¿no? Normalmente se relaciona mucho mentalmente con los altos jerarcas de mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no, pues bueno, de alguna manera como esta visión de la iglesia es oscurantista, ¿no? La iglesia impuso una temporada medieval de época oscura, como dicen algunos, a nosotros nos parece pues de manera parcial, ¿no? Claro. Con algunos argumentos faltantes. Y pues únicamente, como decía al inicio, únicamente hemos venido a disfrutar del desarrollo de la ciencia hasta hoy, que la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, ha quitado un poco sus redes, ¿no? Y pues pareciera que ahora, podríamos decir, si tú crees en la religión, si eres una persona religiosa, entonces no eres una persona científica. O, pues crees en la religión, crees en la ciencia, pero
hay una disonancia, porque pues no puedes estar creyendo en las dos. Sí, y justamente es eso algo que nos lleva a la distinción ahora como que del otro lado, ¿no? Este tema de razón y ciencia. Razón y O sea, ciencia. ¿no? Decir, bueno, ¿qué es la razón? ¿No? Sí, digo, al final la razón es una capacidad humana que tenemos para, digo, esto es muy del libro, ¿no? Pero para conocer la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo tal vez diría que es ok. una capacidad para comprender, o sea, sí, por supuesto, la verdad, pero como para hacerlo más específico o para exprimir un poco más lo que hace esta capacidad es para comprender la realidad, ¿no? Ujú. O sea, realmente puedo encontrar, incluso mediblemente, o puedo comprender el sentido de las cosas, el valor de las cosas a través de esta capacidad. O sea, yo no solamente percibo el color, percibo textura, percibo sonido, sino que comprendo el sentido de ese sonido, ¿no? Por ejemplo, ahora de mi voz. Esto es posible gracias a, o sea, lo que estoy diciendo no solamente es un sonido que no significa nada, sino que puedo captar este significado gracias a la inteligencia, ¿no? Que, bueno, también se entiende como razón. Entonces, diríamos, la razón es esta capacidad enorme que tiene el humano de comprender la realidad en cada uno de sus aspectos. Exacto, y usando tu ejemplo, por ejemplo, con la voz, la razón podemos entender a través de la razón que, por ejemplo, tu voz son ondas viajando en el aire que tienen cierta frecuencia. Tu frecuencia es distinta de la mía, llegan a través de un dispositivo que es un micrófono, y ese micrófono, ahí sí ya no sé qué haga, ¿verdad? Pero convierte todo el sonido de tal manera que también ustedes pueden recibirlo, y también sabemos que hay un proceso de movimiento de las ondas que salen de sus audífonos, de sus bocinas, y que puede ser interpretado a través de todos los aparatos, todos los órganos que tenemos en el oído, puede ser interpretado también a través de las conexiones neuronales, etcétera, y pues sabemos que ahí está como todo este viaje, ¿no? de la voz de María. Ahora, la voz de María la podemos entender a través de una, debemos decir, razón científica, con este pequeño ejemplo que di, pero la razón no se limita a todo ese proceso que nosotros podemos definir. Yo, por ejemplo, podría decir, quizá el tono de María suena enojado, ¿no? Oye, pero ¿qué clase de ciencia te dice que María está enojada? Oye, es que la frecuencia de las ondas, pues más bien es algo que yo interpreto, porque es una razón que yo doy también de lo que ella está diciendo a través de su voz, que yo puedo, que yo capto, yo interpreto, ¿no? Es más, y eso nada más es por la entonación, pero además está su mensaje, ¿no? El mensaje que está transmitiendo a través de su voz también tiene un significado, tiene un sentido, y tiene una forma de expresarse, y quiere transmitir algo, tiene una finalidad. Es más, a través de la razón yo podría decir, ella emite un mensaje para algo, lograr algo, una finalidad. Y esto ya no es por fuerza parte del reino del conocimiento científico, de la razón científica. Podríamos hablar aquí también de la razón filosófica, por ejemplo, ¿no? Hablar de la causa de las cosas, o más filosófico todavía, cuál es el propósito de eso que está diciendo. Claro. Y no solamente cómo viaja el sonido, cómo se puede interpretar a través del conjunto neuronal, etcétera, sino aquello que digamos, escapa al conocimiento meramente científico. Sí, claro, porque justamente lo que podemos ver a través al analizar la razón, lo que podemos identificar es que los aspectos de la realidad no se reducen a uno solo, que es el cómo, ¿no? O sea, cómo sucede, ¿no? O cómo sucede este fenómeno, o digamos, una situación de causa-efecto, o cuántos, sino que también puede descubrir a su vez el por qué, el para qué, el qué. O sea, son aspectos de la realidad distintos que la razón puede realmente comprender. Por eso a mí me gusta identificar la razón con el comprender, ¿no? O sea, porque va mucho más allá de medir o de, no sé, cualquier reducción, ¿no? Es decir, comprender, y esto, bueno, tiene apellido y se puede explorar más. Pero bueno, analiza distintos aspectos de la realidad en general y de manera cotidiana. Es algo que nosotros conocemos como conocimiento cotidiano. Nosotros comprendemos en general las cosas.
y comprendemos el mensaje y podemos de hecho comprender, ya sea por una búsqueda de Wikipedia o por nuestras clases, tal vez cómo funciona o cómo se da efectivamente el sonido, ¿no? A través de los estudios pues científicos. De la acústica, todo esto. Exacto. Puedes medir la longitud de la onda, puedes medir, no sé, la intensidad en el volumen, se pueden medir los cuantos de muchas cosas. Y la idea ahora es, bueno, y entonces eso es la razón, pero ¿qué hace la ciencia? ¿Qué es lo específico de la ciencia? Sí, al final lo específico de la ciencia nos está reflejando, pues, a mí, le voy a poner con un ejemplo, creo que ilustra esto, que alguna vez se me hizo un comentario interesante. Dice, normalmente, ahorita estamos muy casados, muy metidos con la idea del conocimiento solamente científico, y está perfecto. Es como si fuéramos a un teatro. Y en el teatro nosotros podemos identificar la luz, la intensidad de la luz, podemos identificar de qué material están hechas las cortinas, de qué material están compuestos el escenario, cuál es la estructura arquitectónica de todo lo que cubre ese espacio, y podríamos comprender todo lo que tiene que ver con ese teatro. Podríamos incluso ver a los actores y comprender los materiales de sus vestimentas, igual podemos saber la entonación de la voz, etcétera, etcétera. Pero la ciencia bien puede entender todo esto, la parte, digamos, material del asunto, pero el conocimiento científico no nos puede decir de qué trata la obra, no nos puede decir cuál es el mensaje que nos está transmitiendo ya los actores en escena, lo que busca el guionista, lo que busca el director, no, eso no nos lo puede decir. Sí, justamente digamos que podríamos encontrar entonces así como áreas de la realidad o aspectos de la realidad, también como preocupaciones específicas que tratan de descubrir, digamos, por medio de un método, por medio de la lógica, cuáles son las explicaciones objetivas y racionales de cada uno de estos aspectos de la realidad. Y estos esfuerzos por descubrir las explicaciones de los fenómenos se llaman ciencia. Lo interesante es que no hay una sola ciencia o no solo hay un tipo de ciencia. En realidad tenemos, digamos, la distinción clásica sería en tres, que sería las ciencias naturales, las ciencias humanas y las ciencias sociales. Estos tres tipos, digamos, que se preocupan por tres aspectos distintos de la realidad, que los tres son reales y los tres tienen métodos que son objetivos, ¿no? O que tratan de llegar a lo más objetivo que se pueda llegar de cada uno de los aspectos de la realidad. Uh-huh. Sí, como dicen, ¿no? O sea, ver el cubo desde todas sus caras, ¿no? O hay quien dice el elefante por todas sus partes, al final. Sí, es eso. Y es algo que de hecho hoy está muy en boga, que es la cuestión de la interdisciplinariedad. Uh-huh. O sea, esto no es nada más una casualidad, ¿no? Así, surgió y de repente, bueno, sí es cierto, hay cosas que tienen que ver, ¿no? Entre tal vez biología y medicina, no, en realidad entre todas las ciencias, o sea, lo que se trata de, o lo que se retoma, porque esto realmente no es algo nuevo de la humanidad, es decir, lo que se trata de retomar es que en realidad todas las ciencias están tratando de, o explican algo de la realidad, pero aspectos diferentes. Uh-huh. Y que en la medida en la que hay interdisciplinariedad se puede comprender mejor la cosa que se está tratando de comprender, uh-huh. ¿no? Exacto. Y digo, aquí quiero ya meter como un pequeño cambio en esto que estamos diciendo, porque sí. Nosotros habíamos platicado presentarle a la audiencia el tema de Galileo, ¿no? Que ese es un tema que también sale mucho en algunas discusiones, al menos yo sí recuerdo haberlo escuchado alguna vez en la secundaria o en la preparatoria, acerca de cómo Galileo fue juzgado y fue asesinado por la iglesia por tener un postulado científico uh-huh. que ponía en duda el conocimiento religioso del momento, ¿no? Claro. Y también la frase está atribuida a Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos diciendo que, pues entonces, si la ciencia, o sea, y otro tipo de conocimiento como el filosófico, las ciencias sociales, etcétera, todos nos ayudan a ver la realidad desde toda su riqueza. Entonces, ¿por qué
la iglesia, por ejemplo, en su momento, dice, no, a ver, Galileo, no, eso que tú dices está mal, la Inquisición lo manda a llamar, le dice, di que no, ve en contra de tu propia convicción, so pena de muerte, ¿no? O so pena de tortura, etcétera, etcétera. Al menos eso es como nos lo han contado. Tú que conoces un poquito más el caso, Sí, ¿cómo lo ves? ¿O dónde salvamos esta discordancia? O sea, tú y yo estamos haciendo algo y podemos decir, sí, porque ahorita, hoy siglo XXI pensamos así, pero no siempre ha sido así, ¿no? Claro, sí, cierto. En eso podemos caer. Sin embargo, a ver, digamos, a grandes rasgos lo que podríamos decir que sucede con Galileo es que en realidad, si nosotros podemos descubrir una aportación significativa para la ciencia de Galileo, es en un trabajo por el que no fue juzgado y que de hecho fue posterior a su juicio, que es por su mecánica, ¿no? Ese es el trabajo más importante de Galileo y que de hecho es como una prueba importante, o más bien un intento muy positivo y muy efectivo de la ciencia experimental como hoy la conocemos. Esto, digamos, en primer lugar. Sí, y dentro, o sea, aquí, digamos, por debajo del agua, ya dijiste algo, fue juzgado y no fue asesinado. O sea, tan es así que dices, después de su juicio, hizo su mayor contribución a la ciencia moderna. Claro. Entonces, de entrada, número uno, pues no lo mató la Inquisición. Sí, no, de hecho, este mito fue muy promovido por Draper y por White en Estados Unidos particularmente y en Inglaterra, pero bueno, también en Latinoamérica, etcétera. Y esto se promovía en la educación, o sea, porque la iniciativa de Draper y de White, que son dos personas distintas, escribieron unos libros y justamente el título de sus libros es el eterno conflicto entre ciencia y religión. Los libros tienen títulos semejantes y la propuesta era: la Iglesia ha perseguido toda la vida desde que surgió a los científicos, porque la Iglesia católica particularmente es anticientífica. Y ahí se contaba, por ejemplo, el caso de Galileo, ahí se cuenta, se transmite de la forma en la que nos los contaron, que es: a Galileo lo siguieron, lo persiguieron, Galileo lo mataron, antes lo torturaron, lo encarcelaron, etcétera, ¿no? Digamos, esta historia nos las contaron así, en parte por ellos, pero en realidad... Es una fake news del siglo XIX. Sí, no. Que seguimos mandando en cadenita de WhatsApp. Sí, un poco así. Pero bueno, además era promovida por la educación, entonces pues sí, como que uno pues aprendía por eso. Ahora, nosotros podemos hacer un análisis, de hecho, desde 1980 hasta 1991 hubo un estudio de muchos esfuerzos, o sea, hubo 10 años de estudio básicamente de este caso, y más o menos lo que llegaron a concluir, sí, el caso Galileo, que así se le conoce, es que digamos que fue un momento muy especial. Porque Galileo, lo que estaba sucediendo es el siglo XVII, o sea, el siglo XVII es básicamente el inicio de la ciencia moderna, ¿no? Es el inicio de la revolución científica. Digamos que el paradigma, es decir, la forma de hacer ciencia estaba cambiando. O sea, todavía no estaba establecido, entonces había muchas cosas que todavía no se establecían tan bien y todavía no se conocía tanto el alcance de la ciencia experimental, que es la que estaba surgiendo. Y no porque antes no existieran aproximaciones científicas o pruebas, o sea, no es así como que sale un Galileo de la nada, claro, sino que siempre ha habido intentos, simplemente estamos en un momento de la historia en el que se toma un paso hacia arriba, ¿no? O se da un salto interesante y estamos hablando del umbral de un cambio, de una revolución, pero había un entorno de todas maneras precientífico, o de conocimiento que permitía hacer preguntas. Aquí justamente la palabra ciencia, de la que hablábamos hace rato, decíamos, son esfuerzos que nos permiten descubrir pues aspectos distintos de la realidad. Y es que ahora identificamos la ciencia casi solo con ciencias naturales. Pero esto es un efecto de la revolución científica del siglo XIX. En realidad, la ciencia surge pues con los griegos. ¿Por qué surge con los griegos? Porque hay una búsqueda racional para explicar la realidad. Esto es ciencia, esto es aparte a través de la lógica, de manera objetiva, siguiendo un método.
Eso es lo que hace la ciencia en general, solamente que los griegos comienzan haciendo la filosófica y este paradigma o esta forma de hacer ciencia dura por muchos años. Sí, más basada en lo que hoy ya nosotros llamaríamos una reflexión filosófica, más que lo que hoy llamaríamos científico, aunque antes era prácticamente lo mismo, ¿no? Y de hecho las matemáticas, todas estas cuestiones eran consideradas como algo solamente probable, como algo que no es definitivo, porque el alcance de la ciencia filosófica, el tratar de esencias, pues es algo necesario, es algo casi que absoluto, ¿no? Porque la esencia no cambia. Y por ejemplo las cosas medibles, las cosas cuantificables, pues sí cambian, o sea, pues el peso cambia, las medidas cambian, el color cambia, etcétera. Entonces decían, esto no es algo aparte esencial, entonces no es ciencia, y por otro lado es algo que es modificable. Lo mismo, ahí entraba la astronomía, porque además no se tenía el alcance de experiencia sensible pues de los planetas, ¿cierto? O sea, no había telescopio hasta el siglo XVI al final. Entonces, pues digamos que no se tenía tanto, pues se mantenía en el umbral de desconocido o más o menos conocido. Y bueno, ¿qué pasa en el siglo XVII? Básicamente empieza a surgir una nueva ciencia, una nueva forma de hacer ciencia, que es a través del experimento, a través del cálculo, a través de la medida, de la cuantificación. Y esto es lo que estaba sucediendo con Galileo. De hecho, esa es una de sus aportaciones, empezar con estos intentos. Pero a lo largo de la historia también vemos que hubo otros intentos que no se dieron tan efectivamente. Por ejemplo, pensemos en el intento de Alberto Magno, el intento de Roger Bacon. O sea, son intentos de hacer o de incluir el experimento, hacerlo objetivo a la ciencia. Y que con Galileo y Newton ya se empieza a dar de manera súper más efectiva y empieza a ser tan efectiva que empieza a haber como una magnificación de lo que puede lograr y se cae a veces en extremos, ¿no? Solo la ciencia es objetiva, la ciencia experimental, por supuesto, esta que solo mide. Claro. Sí, pero digo, esto nos lleva todo está muy bien, digamos, estamos planchando el camino, pero de todas maneras tenemos aquí un elefante atrapado aquí, que es ¿por qué juzgaron a Galileo, ¿no? Bueno, si todo esto funciona tan bien, tan padre, tan bonito, o sea, ya dijimos que sí existió un juicio, quizá no lo mataron ahí por parte del juicio, pero existe un juicio. ¿Por qué llevan a juicio a Galileo, no? Sí, pero es que a mí me parece importante decir esto. No, porque, claro, sí, pero... Porque justamente lo que se está jugando en el caso de Galileo es básicamente el alcance de la ciencia. Eso es lo que hay detrás del caso Galileo. ¿Cierto? O sea, ¿por qué? Porque Galileo, primero, el problema que tuvo o la ciencia que estaba en juego era un sistema astronómico o una estructura astronómica, es decir, una explicación en una estructura de cómo estaban acomodados los planetas, la Tierra y el Sol y la Luna. Básicamente el sistema solar, porque pues no se conocían más galaxias, ¿no? Y entonces, ¿qué proponía Galileo? Un sistema heliocéntrico, es decir, el Sol en el centro y los planetas dando vueltas alrededor, pero a través de órbitas perfectamente circulares. Esto hoy sabemos que no es verdad, y digamos, eso no es lo que le debatían en sí. Ahorita vamos a ver qué. ¿Qué se creía antes? Como nada más se tenía observación sensible, y la observación sensible decía, obviamente la Tierra no se está moviendo porque acaso tú ves que nos movemos, acaso, o sea, tú ves que hay aire o algo así. No, en realidad incluso tú avientas los objetos y caen en el mismo lado. Sí hay aire, pues, pero, estaríamos mareados todo el tiempo. Exactamente, o sea, hay cierto tipo de experiencias que nosotros notamos en nuestra vida, y esto sabemos que es por pues efectos de la gravedad y todo esto, pero esto fue muy posterior a Galileo, y Galileo no tenía realmente las causas para explicar por qué no sentíamos el movimiento de la Tierra. Y bueno, como esta era la experiencia en general, entonces Aristóteles y Ptolomeo, Ptolomeo hace el sistema astronómico, y Aristóteles, digámoslo así, le aporta la física, que por supuesto era mucho en términos de naturalezas de las caídas, ¿no? Porque estamos hablando de muchos siglos antes de Galileo. Sí, muchos siglos antes de Galileo, y que duró por mucho tiempo. O sea, era la explicación de por qué caían los cuerpos. Que después Newton nos vino a decir, oye, mira, hay unas fuerzas aquí, bla, bla, bla.
Pero el punto es que eso Galileo es antes de Newton, antes de estas explicaciones. Uh-huh. Es decir, la astronomía heliocéntrica necesitaba una nueva física. Uh-huh. Y él lo que estaba proponiendo era un sistema heliocéntrico que era ya la explicación absoluta, pero sin dar explicación física. O sea, decía, yo digo que esto es verdad, pero no doy una física porque lo sustente. Sí, tenía una buena intuición, Exacto. pero seguía siendo en una calidad de hipótesis, porque le faltaban demostraciones, le faltaban pruebas, etcétera. Exactamente. Pero su bronca, por lo que hemos platicado, es que él dijo, no, esto ya es definitivo. Esta es la verdad. Esto ya es definitivo, esto ya es verdad. Y además, no solo eso, sino que además interpretó un pasaje de la Biblia que hablaba sobre Josué, que donde detiene el sol. Y esto, bueno, provocó cierto conflicto, porque realmente él realmente no tenía la autoridad para interpretar la Biblia, aunque lo hiciera bien, pero él no tenía la autoridad porque además fue una carta que se publica. Entonces, bueno, crea conflicto en la iglesia, pues dicen, a ver, tu ciencia está demostrada, o sea, la astronomía está demostrada, pues no. Bueno, entonces no digas esto, porque no podemos interpretar la Biblia de la forma que tú dices si no tenemos pruebas de que esto es verdad. Eso es básicamente lo que pasó. Él promete que no va a volver a hacerlo, pero pasan 16 años, ya había otro papa, ya había otra situación, y Galileo lo vuelve a hacer. Y entonces se le juzga a partir de la desobediencia. En realidad no fue por una cuestión científica el juicio, sino por la desobediencia. Sí, digamos, tuvo una llamada de atención. Galileo, no puedes decir y no vamos a cambiar la percepción de esta cosmología que tenemos hoy, o este planteamiento del sistema solar, etcétera, si no me estás dando suficientes argumentos. Entonces, y que bueno, que también tenía o tiene repercusiones en la fe popular, en la ortodoxia de la creencia católica. Oye, pues no lo hables así, o sea, continúa tus experimentos, continúa tus observaciones, cuando tengas algo más sólido lo dices. 16 años después, le vale, escribe un libro y dice, sí, esto que yo digo es sin aportar fundamentos suficientes. Tuvo una muy buena intuición, que es lo que hemos platicado. Tenía sobre todo una convicción de que era así, y en eso no le podemos reclamar nada a Galileo. El punto es que lo trató de hacer como científico, para que entonces así se pudiera pues comprobar así la relación entre ciencia y fe. La cuestión aquí también que es importante, tampoco se trata de decir, ay, Galileo se la voló, ¿no? Pero decir, bueno, en realidad era una intuición muy buena que él realmente se la creyó y él creía realmente que tenía pruebas. Y de hecho su prueba era que había mareas, o sea, él decía, la Tierra se mueve porque hay mareas, nosotros de hecho sabemos que esto no es así. Sabemos que depende de la influencia de la Luna sobre la Tierra y por eso hay mareas, pero Galileo utilizó un argumento que de hecho ni siquiera se comprobaba o no se seguía, ¿no? Y dejaba un poco como en burla a los que creyeran en el sistema tolemaico, lo cual pues justamente se tomó como una burla al Papa, etc. Uh-huh. Y también hay que decir, la promesa que hizo de no voy a hacer esta publicación si no tengo pruebas, no fue a alguien X o no lo hizo así ya al aire, sino que lo firmó y era hacia el Papa. Entonces, bueno, se considera como una desobediencia muy importante y por eso es que se le juzga en su momento, ¿no? En 1633 se le juzga básicamente esto, aunque por supuesto que no había cambiado la ciencia y por lo tanto se le siguió diciendo, a ver, esto sigue siendo falso o pues, al menos no hay pruebas. Entonces, por lo tanto, lo que estás haciendo es romper tu promesa. Sí. Básicamente fue eso. No, y también decir, a ver, Galileo sí rompió su promesa, tuvo consecuencias con la autoridad religiosa católica de su momento, es cierto, pero incluso una vez que se dijo, Galileo, la verdad es que hiciste lo que no tenías que hacer, rompiste este acuerdo, esta ley al final, uh-huh. Estuvo temporalmente en la cárcel, después estuvo una temporada larga en arresto domiciliario. En realidad no estuvo en la cárcel, él estuvo en la casa del cardenal, en ese tiempo donde eran los juicios, no fue en la cárcel en sí, y de ahí se fue, pues estuvo un tiempo como en casa de amigos cardenales,
y ya después estuvo en su casa. Como arresto domiciliario, ahí sí, pues sí tuvo el castigo, tuvo un arresto domiciliario, pero no estuvo en la cárcel en ningún momento. Y pudo seguir desarrollando la ciencia, y como decías al principio, ahorita que hablábamos de Galileo, o sea, de hecho sus aportaciones más valiosas a la ciencia moderna son de la época la época post-juicio, ¿no? Claro, y de todos modos aquí hay que decir, o sea, eso no significa, o sea, Galileo hubiera tenido también el arresto, no, o sea, sin el arresto domiciliario, igual y todavía hubiera logrado hacer lo que hizo para la ciencia. Exacto. No necesitaba este juicio para desarrollarlo, esto es un hecho. No estoy justificando el juicio, pero ciertamente sucedió que además en ese arresto domiciliario aporta algo muy significativo para la ciencia. Sí, y digo, esto lo trajimos a colación, lo pusimos sobre la mesa porque es uno de los casos más visibles. Ha habido muchos, ¿no? Es la bandera del conflicto, ha habido muchos casos. Pero también a lo largo de la historia, no solamente Galileo, ha habido muchos científicos, y sigue habiendo muchos científicos muy importantes, que son no solamente personas de fe, sino incluso son sacerdotes, son monjes. Claro. Es gente que no tiene problema en seguir explorando el mundo desde el conocimiento científico sin... y que se da cuenta que esa explicación y ese conocimiento científico no va contrario a otro tipo de conocimiento alineado a sus creencias y, decíamos, a su fe religiosa, ¿no? Sino que más bien se interpreta como esto que decíamos, este conocimiento un poco más completo de una misma verdad. Claro. ¿No? Pues, sí, escuchaba hace poco, o sea, hay muchos cuerpos o objetos en la Luna, 25, 35, tienen nombres de jesuitas, ¿no? Incluso hay asteroides, incluso de gente que sigue viva hoy en día, que sigue, religiosos que siguen haciendo investigación astronómica, que siguen teniendo influencia importante, y que siguen aportando cosas interesantes, ¿no? Sí, y justamente como decías también al principio, o sea, a veces sucede que en el ámbito académico, pues a veces este tipo de debates son bastante cordiales y bastante razonables. Sin embargo, creo que en la vida cotidiana seguimos teniendo o sea, una vida cotidiana tal vez no académica, tal vez empresarial, tal vez en lo que sea, pues en el estar en casa, en el estar viendo la tele normal. Tenemos una serie de ideas y serie de debates en las que nos creemos esto, ¿no? Y cuando tal vez nos vamos introduciendo en el ámbito, vamos descubriendo, por ejemplo, el del Big Bang el que desarrolló la teoría del Big Bang, pues fue un científico, ¿no? Que además era sacerdote. O el que desarrolló la teoría genética, pues era un monje que además era científico, ¿no? O sea, es decir, en realidad vamos descubriendo que existen estos casos y que no eran científicos que estuvieran en contra de lo que creían, así como, bueno, me tocó ser monje, bueno, me tocó ser religioso, sino una convicción profunda pues en la fe católica, y que además pues desarrollan la ciencia, porque es algo natural también ir descubriendo la realidad, este otro aspecto. Y puede ser que también nos encontremos, por ejemplo, sacerdotes, gente creyente que de repente dice cosas que no nos hacen tanto sentido. Pues hay que seguir haciéndonos pues preguntas, pero hacérnoslas en serio, lo cual significa pues investigar más, dialogar más con gente y no simplemente quedarnos con este rechazo a aquello que nos están diciendo que como que no nos hace tanto sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que eso fomenta un poco esta capacidad de comprensión de la realidad. Sí, y al final ese es el objeto que tenemos con este podcast, Dudas en Serio, que sigamos preguntándonos en serio, pero también en serie. O sea, sabemos que esto nunca se va a acabar, vamos a estar preguntándonos muchas cosas y seamos honestos, no nos son suficientes las respuestas científicas, son muy padres, son asombrosas, pero para responder a algunas preguntas más profundas que anhela nuestro corazón, que le dan sentido a por qué nos despertamos todas las mañanas, es necesario ir teniendo también respuestas de otro tipo, no solamente del tipo científico. Hablemos de respuestas filosóficas y podremos hablar en su momento de argumentos contrastantes de muchos lados. La verdad es que es un ejercicio apasionante. Esperemos que también se quieran involucrar con nosotros a ir haciendo esta búsqueda, opinando, preguntando más. Y pues nada, agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este primer episodio. Agradecemos sus comentarios, sus sugerencias de mejora. Sabemos que no tenemos el mejor equipo, obviamente, pero
lo importante ahora es el mensaje. Vamos viendo si el mensaje pega, los medios va a ser pues algo complementario que le va a dar más calidad al paso del tiempo. No dejen de escribirnos, de comentarnos y a la orden. Muchas gracias. Gracias, bye bye.